Estamos dentro de la soberanía absoluta de Dios, donde absolutamente Dios está cumpliendo su palabra en nuestras vidas. Donde absolutamente Dios está cumpliendo su palabra no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestra familia y en nuestra siguiente posteridad. Amén. Así que bendice a tu hermano que está a tu lado y dile que Dios te regale una doble gracia el día de hoy. Amén. El día de hoy estamos celebrando el día de los remanentes. Por eso este culto es de los remanentes. Amén. Este culto es para nuestra siguiente posteridad. Y justamente la palabra del día de hoy, nuestra remanente Ivana ya lo dijo, la palabra que no cambia, los discípulos que no cambian. Y esos son los discípulos que tienen el pacto absoluto que Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es nuestro Cristo. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Bien. Si nosotros vemos la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 31, dice, estas cosas se han escrito para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo. Y creyendo en su nombre tengamos nosotros vida eterna. Entonces, únicamente el ser humano puede encontrar la verdadera vida cuando se encuentra con Jesús, el Cristo. Únicamente nosotros podemos encontrar la verdadera respuesta a nuestra vida cuando nos encontramos con el dador de la vida, y esto es Jesús, el Cristo. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, cuando los discípulos iban por todas partes, iban por los mercados, iban por las casas, iban por los templos, por las sinagogas, ellos tenían un solo mensaje. El mensaje era: Jesús es el Cristo. ¿Por qué razón? Porque es algo que Dios nos ha dado ya de antemano. Es algo que Dios ha preparado ya desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Este Cristo que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores días para nuestra salvación. Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos con nosotros mismos en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que llevar nosotros con nuestra familia? ¿A qué pacto tenemos que aferrarnos el día de hoy? Sí, todos vamos a concordar, pastor, tenemos que llevarnos el evangelio, por supuesto que sí. Tenemos que llevarnos el mensaje de Cristo, por supuesto que sí. Pero, ¿qué clase de evangelio será este? ¿Qué clase de mensaje será este? Y el apóstol Pablo lo dice en su primera epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. Por eso, el justo por la fe vivirá. Y ahí estamos nosotros. Amén. ¿Cuánto dicen amén a esta gloriosa palabra? Amén. Nosotros hemos creído por fe. Miren, mucho se le cuestiona a Tomás, porque dice que Tomás fue un incrédulo porque él no creyó al momento cuando los discípulos dijeron que el Señor había resucitado. Muchos lo cuestionan. Pero si nosotros nos podemos analizar un poquito más, y espero me puedan entender lo que le quiero transmitir. Tomás fue una persona, en cierto modo, fue algo prudente en aceptar cualquier verdad. Y nosotros tenemos que aceptar también esa realidad. No tenemos que fácilmente creer a cualquier verdad, porque en el mundo hay muchas verdades. Pero hay una sola verdad. ¿Qué es lo que dijo Tomás? Si yo no veo mi mano, su mano del Señor Jesucristo, y los huecos en su mano, y si no tocaré en la herida de su costado, no creeré. Es una evidencia absoluta que está pidiendo Tomás. Sí, en cierto modo hay cierta incredulidad, pero también hay cierta realidad que él está buscando. Él está buscando una realidad absoluta. Está buscando una realidad firme. Y cuando se le apareció el Señor Jesucristo, rápidamente fue a Tomás: Tomás, ven acá. Mira las heridas de mis manos. Toca la herida que está en mi costado. Y al instante, ¿qué es lo que clamó Tomás? Señor mío y Dios mío. Le adoró. Y el Señor Jesucristo rápidamente la reprendió su incredulidad. Por supuesto que sí, porque no debe haber ninguna incredulidad en nuestras vidas. Tomás, porque has visto, ¿crees? Yo digo, bienaventurados son los que no ven y creen. Amén. Amén. Y ahí estamos nosotros también. Por eso, yo los bendigo para que el día de hoy podamos tomar esta palabra tan importante en nuestras vidas y transmitirlo también a nuestra siguiente posteridad. Porque el hecho ya que nosotros tenemos el pacto, el hecho ya que nosotros tenemos ya el evangelio,
Pero ¿qué hay de nuestra siguiente posteridad? ¿Qué hay de nuestra siguiente generación? Nosotros sabemos por historia, perdón, nosotros sabemos por historia que en el Imperio Romano pasaron más de 10 emperadores. Y estos 10 emperadores siempre perseguían a aquellos que creían a Cristo, aquellos que profesaban la fe cristiana. Y la razón es básicamente porque los cristianos llamaban al Señor Jesucristo Kyrios. Kyrios traducido es Señor, que solamente Kyrios se le daba el título solamente al emperador romano. Entonces ellos decían, no es posible que ellos llamen Señor o Kyrios a Cristo, porque ese título solamente le he dado al emperador. Por eso perseguían a los cristianos y los mataban así. En esa época hubo una mujer que abrazó la fe cristiana y ella dijo para sí, esta fe no solamente lo tengo que tener yo, sino también tengo que transmitirlo a mi siguiente posteridad. Tengo que transmitirlo realmente a mi siguiente generación. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, este pacto tengo que transmitirlo a mi siguiente posteridad. Y lógicamente pasaron los meses, pasaron los años, y luego se levantó un emperador, que al transcurrir los años también, este emperador llegó a proclamar como una religión oficial el cristianismo en el Imperio Romano. ¿De quién estoy hablando? Constantino. Constantino fue el emperador que proclamó que la fe cristiana es la religión oficial realmente en el Imperio Romano. ¿Y quién fue su madre? Justamente esta mujer que abrazó la fe cristiana. Un acontecimiento que nunca antes hubo y nunca después habrá. Y si nosotros vemos quién fue la madre de Constantino, fue Helena de Constantinopla, una mujer piadosa, una mujer llena de bondad que ayudaba a los más necesitados. Por eso que al transcurrir los años también se fue tergiversando también y comenzaron a adorarla. Por eso hay muchos que adoran Santa Helena. El hecho es esto. El hecho es que una mujer que abrazó la fe cristiana transmitió este pacto a su siguiente posteridad y cambió realmente el transcurso de la historia de la humanidad. Por eso es que cuando se proclamó como religión oficial la fe cristiana en el Imperio Romano, ya los cristianos podían darle el culto libremente. Ya no había nada ni nadie que los persiga para poder matarlos o echarles a la cárcel. No había nada, sino que ya teníamos una fe cristiana libre. Y es igual para nosotros el día de hoy. Ahora nosotros podemos reunirnos libremente, darle el culto a Dios. Ahora nosotros podemos reunirle y darle el culto a nuestro Dios de una manera libre, sin temor o sin miedo a que nos metan presos o que nos sigan buscando para matarnos. Hay, hermanos, miren, hay lugares donde se prohíbe predicar el Evangelio y mucho menos congregarse a dar el culto a Dios. Escuché un testimonio allá en la India que está prohibido predicar el Evangelio y muchas veces se ocultan para dar el culto a Dios. Y hubo un caso de un pastor que él tenía una furgoneta, una minivan, así podríamos decirlo, que él recogía a sus amistades y los iba recogiendo casa por casa, y mientras recorrían la ciudad daban el culto a Dios. Eso a mí realmente me movió el corazón. Eso a mí realmente me llamó mucho a la reflexión. Ellos dan el culto paseándose por la ciudad, dentro de sus automóviles, y nosotros teniendo esa disponibilidad libre, aún teniendo leyes que nos amparan. Y muchas veces nos cuesta dar el culto a Dios. No le estoy reclamando, no le estoy llamando la atención, simplemente es para que podamos tenerlo en consideración. ¿Amén? Por eso, el día de hoy, si nosotros vemos en el contexto de Josué capítulo 14, del 6 al 15, es un acontecimiento, es un hecho donde nuevamente el pueblo de Israel comenzaron o se enfrentaron nuevamente a una realidad que ya había pasado hace 45 años atrás. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés manda a 2 espías a ver la tierra que Dios le iba a entregar? De los 12, 10 vinieron con un informe claro, vieron la realidad. Y ellos dijeron,
la tierra que Dios ha prometido es una tierra grande, ¿sí? Es una tierra que está en constante fortalecimiento, que está en constante crecimiento. Las frutas son grandes, pero hay algo. ¿Qué? ¿Cuál es ese algo? Que es tierra de gigantes. Eso era todo. Y comenzaron a entregar un informe de incredulidad. Pero de esos 10, de esos 12, hubieron 2 que tenían un espíritu diferente. ¿Y a quién me refiero? A Josué y a Caleb, que tenían un espíritu diferente. Y en la lectura del día de hoy, nuevamente, después de 45 años, nuevamente se enfrentaron ante el monte de Anat. Nuevamente se enfrentaron ante ese monte de los gigantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros en esta época o en el día de hoy? ¿Por qué razón Dios nuevamente los lleva ante ese monte? La semana pasada, hace 2 semanas, hemos visto por qué razón Dios llevó al pueblo de Israel nuevamente al río Jordán. ¿Por qué razón nuevamente? Había una nueva generación que había nacido por el desierto. Una nueva generación que no habían visto cómo Dios abrió el mar Rojo, cómo es que Dios les dio el maná, cómo es que Dios hizo brotar agua de la peña. Ahora nuevamente esta generación, después de 45 años, se enfrentan ante el monte de Cades Barnea o el monte Anat. Entonces, ahí sale Caleb. Caleb realmente fue un personaje que no se atemorizó ante los problemas. No se atemorizó ante los gigantes, porque él le dijo, Caleb le dice a José, tú sabes el informe que nosotros le dimos a Moisés, siervo de Jehová. Tú sabes muy bien lo que sucedió ahí. Mientras mis hermanos desfallecieron, yo di un informe conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Y eso es lo que Dios está buscando. Un corazón conforme a su corazón. Amén. Un corazón que vaya de acuerdo a la dirección de Dios. Un corazón realmente que aún en medio del problema ve lo que es absolutamente posible. Amén. Imaginémonos nosotros en una asamblea o en una reunión dentro de la iglesia. Ustedes saben que en una asamblea la mayoría siempre toma las decisiones y se hace lo que la mayoría dice, ¿verdad? Eso es así en todas las organizaciones o en todas las asambleas o inclusive aún dentro de una empresa, en una reunión ejecutiva, se hace o se toman las decisiones de acuerdo a la mayoría que decía. En este caso fueron 12 espías. 10 dieron un informe incorrecto y dos dieron otro informe. ¿Qué es lo que tendría que hacer Moisés en este caso? ¿Qué es lo que tendría que hacer Moisés? Él, lógicamente, no escuchó el informe de las 10 personas. Escuchó el informe de estas 2 personas, la minoría. Por eso, hermanos, siempre la minoría es donde Dios hace su obra. Amén. Amén. El Señor Jesucristo llamó a 12 personas y con estas 12 personas movió el mundo entero. Y gracias a ello estamos nosotros reunidos ahora mismo. Amén. Por eso, hermanos, siempre en la minoría es donde Dios comienza a orar. No busquemos nosotros las obras de Dios en las cosas grandes. Busquemos en los pequeños detalles. En los pequeños detalles ahí se encuentra el plan que Dios tiene preparado para nuestras vidas. En los pequeños detalles. Evidencia de eso hay. Solamente les voy a dar una sola evidencia. Cuando Elías, en Primera de Reyes capítulo 19, cuando Elías vio que el pueblo había derribado los altares de Jehová y Elías había matado a los profetas, él se fue rápidamente a la cueva. Y Dios le dice, Elías, ¿qué haces acá? Porque este lugar no es un lugar para un profeta. Este lugar no es un lugar para un hijo de Dios, para un testigo de Cristo, un testigo del Evangelio, un testigo de Jehová. No es lugar. ¿Qué haces acá? Señor, tengo un celo fuerte, un celo vivo, porque han derribado tus altares y han matado a tus profetas y solamente yo he quedado. Eso fue lo que le dijo Elías. Y Dios le dice a Elías, Elías, sal fuera de la cueva. Y cuando Elías salió de la cueva, hubo un gran terremoto.
Y la palabra de Dios dice, y Jehová no estaba en el terremoto. Luego un gran fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y luego vino un gran viento huracanado que rompía todos los montes, pero Jehová no estaba en ese viento, en ese fuego, ni en ese terremoto. Y luego de todos estos, vino un viento suave y apacible. Y ahí estaba la presencia de Jehová. Amén. ¿Qué es lo que lo quiero transmitir, hermanos? Que siempre Dios trabaja en silencio. Dios siempre obra en los pequeños detalles. Por eso, no pasemos por alto los pequeños detalles. No pasemos por alto aún los pequeños problemas, porque aún los pequeños problemas se convierten en grandes evidencias para nuestras vidas. Amén. Grandes evidencias para nosotros. Por eso, debemos tener nosotros ese espíritu diferente que tuvo Caleb y Josué. Miren, dos personas que salieron de Egipto, vieron los acontecimientos y los hechos y las evidencias por el desierto. Y uno de ellos, Dios lo levanta como líder, y el otro tendría que ser su servidor. ¿Qué es lo que sucede comúnmente cuando hay dos personas trabajando fuertemente y uno de ellos es levantado como líder, el otro cómo queda? Muchas veces queda resentido, muchas veces queda dolido. Parece trabajado, parece entregado mi vida, parece devocionado con todo mi tiempo. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces se van y se resienten. Pero Caleb fue diferente. Caleb le dijo, así como serví a Moisés, siervo de Jehová, así te serviré. Amén. Y no solamente eso, sino le dijo, y a tus enemigos y a todos los que te persiguen, yo los perseguiré y nunca les dejaré en paz. José tenía un espíritu diferente. Entregó su vida por su líder, Moisés. Y así, como sirvió a Moisés, así también juro delante de Jehová que te voy a servir, como le serví a Moisés, siervo de Jehová. Por eso lo que Dios quiere es que tengamos un espíritu diferente, porque la palabra de Dios nunca cambia y los discípulos jamás cambian. Amén. Esos son los llamados de Dios, por eso los remanentes son muy importantes, por eso el día de hoy es un día muy importante, porque esta palabra va direccionado para nuestros preciosos remanentes, nuestra siguiente posteridad, nuestra siguiente generación. Como dije en su momento, ya nosotros tenemos el Evangelio, pero preguntémonos, ¿qué le vamos a dejar a nuestra siguiente posteridad? ¿Qué le vamos a dejar a nuestra siguiente generación? ¿Qué le vamos a dejar realmente para que ellos puedan transmitir o para que ellos puedan superar los problemas que vienen en el futuro? Porque en el futuro, hermanos, los problemas vienen. Y no me van a dejar mentir que los problemas en el futuro van en aumento. Así como avanza la tecnología, así como avanza la ciencia, así como avanza la modernidad, también los problemas espirituales van en aumento. Y nosotros, ¿qué le vamos a dejar a nuestros remanentes para que puedan transmitir o puedan trascender esos problemas que vendrán en el futuro? Por eso, hermanos, yo los bendigo para que el día de hoy seamos aquellos que toman el pacto de Cristo y transmiten este pacto a la siguiente posteridad y se levanten un acontecimiento que nunca antes y nunca después hubo. Como la madre de Constantino. Jamás pensó esta mujer que su hijo se iba a levantar como emperador e iba a proclamar como religión oficial la fe cristiana. Quizás jamás habría pensado. Por eso hay un acontecimiento que nunca antes ha habido y nunca después habrá, como en el caso de José. José, cuando hizo parar el sol y la luna, fue un acontecimiento que ocurrió una vez en la historia de la humanidad. Nunca antes sucedió y nunca después habrá. Ese mismo acontecimiento Dios ha preparado tanto para usted y para mí. Son respuestas únicas, son respuestas absolutas, son acontecimientos sin precedentes que nunca en la historia de la humanidad se van a volver a repetir. Amén, remanentes. Por eso, oremos siempre, Señor, que esta respuesta sin precedentes, esta respuesta de nunca antes y que nunca después habrá, Señor, que sean propicios para mi vida, sean propicios para mi familia y sean para mi siguiente posteridad. Estas respuestas, hermanos, sin duda estas respuestas llegan. Estas respuestas llegan para nuestras vidas y también para nuestra siguiente posteridad. Por eso, remanentes, pregúntense,
y pregunten a Dios. Dios, ¿cuál es esa respuesta sin precedente para mi vida? Pregunten, remanentes, oren a Dios, Señor, dame esa respuesta que nunca antes hubo y nunca después habrá. Líderes de la iglesia, hermanos, y los hermanos que están conectados a través de las redes sociales, pregúntense, Señor, dame esa respuesta de nunca antes y nunca después, y que pueda levantarme como un testigo que realmente transmite este pacto a la siguiente posteridad. Veamos nosotros en el caso de Josué. ¿Cómo es que Josué y tanto Caleb, ellos pudieron recibir estas respuestas que nunca antes hubo y nunca después habrá? ¿Cómo ellos pudieron recibir estas respuestas sin precedentes? ¿Y cómo nosotros podemos también recibir estas respuestas? Porque la misma respuesta que Dios les dio a nuestros antepasados, también Dios ha preparado para nosotros. Amén. Dios la ha preparado absolutamente. Así como hay un problema fundamental, así como hay un problema que está afectando a nuestras vidas, así como hay un problema que está afectando a nuestra familia, así como hay un problema que está afectando a la sociedad, lo cierto es que también hay una respuesta única que no solamente detiene el problema fundamental, sino que también lo soluciona. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros ante constantes problemas familiares que se están levantando en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer nosotros ante tantos problemas que está pasando allá afuera en la sociedad? ¿Qué vamos a hacer nosotros ante tantos problemas que vendrán en el futuro? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No. La iglesia tiene una gran responsabilidad, primero, delante de Dios, y luego delante de la familia, y también luego delante de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque estoy hablando de un problema fundamental que Satanás ha introducido silenciosamente a este mundo. Satanás logró separar al hombre de Dios, y cuando el hombre se separa de Dios, ahí es donde comienzan todos los problemas de la vida. Satanás trajo realmente un desorden, un caos, una tiniebla total a este mundo. Y la iglesia está establecida para que pueda resplandecer la luz del Evangelio en medio de la oscuridad. Nosotros estamos llamados para resplandecer esta luz. Nosotros estamos llamados para anunciar esta verdad absoluta, esta verdad que nunca cambia, porque Cristo jamás cambia. Amén. Amén. Hebreos nos dice que Dios, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, jamás cambia. Amén. Por eso yo los bendigo, para que Jesús, el Cristo, esté sobre sus vidas como una torre firme, como una torre absoluta que jamás será movida. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo habló acerca de la parábola del hombre insensato y el hombre prudente? El hombre insensato construyó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, las tempestades, las lluvias, derribaron aquella casa. ¿Pero por qué fue derribada? Porque esa casa estaba cimentada sobre la arena, sobre la arena. Pero el hombre prudente construyó su casa sobre la roca, sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, las tempestades, no pudieron derribar aquella casa. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Y yo le bendigo que esa roca firme sea sobre sus vidas, sea sobre su familia, porque es lo que Dios ha preparado, es lo que Dios ha establecido para nosotros. Esto en sí es nuestra vida de fe. Amén. Que nosotros nos podamos constituir sobre la roca firme, sobre la torre verdadera que es Jesús el Cristo. Amén. Jesús el Cristo. Por eso, el primer punto vamos a ver. Si nosotros vemos qué es lo que aconteció aquí, vamos a ver un pacto que fue dado en el pasado. Fue un pacto que sucedió hace 45 años. Ahora nuevamente Caleb se enfrenta ante esta realidad. Josué y tanto Caleb, ellos tomaron como evidencia la palabra del cumplimiento. ¿Qué palabra? El pacto que Dios le había dado. Miren ustedes, acompañen el versículo 6, por favor. El versículo 6 nos dice: y los hijos de Judá vinieron a José en Gilgal, y Caleb, hijo de Jofenet, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 45 años. Caleb le vuelve a decir a José: tú sabes lo que Jehová había dicho. ¿Eso qué nos da a entender? Que Caleb había tomado esa palabra como una promesa eterna. Que a pesar que pasaron los años,
a pesar que pasaron muchos acontecimientos, no importa, porque la palabra de Dios permanece firme. La palabra nunca cambia. Por eso Caleb le dice a José, tú sabes lo que Jehová dijo referente a mí y a ti. Entonces, ¿a qué se aferró Caleb? Caleb se aferró al pacto dado en el pasado. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nunca cambia. Dios nos ha dado muchas evidencias. En el pasado Dios nos ha dado muchos testimonios. En mi caso, por ejemplo, yo, y siempre lo digo, un 6 de septiembre del 2002 vi realmente este evangelio. Acepté realmente a este Jesús el Cristo, que lo cambió todo. Desde ese momento hasta ahora, Dios me ha dado muchas evidencias. Y lo tomo como un pacto eterno. ¿Por qué? Porque estas evidencias seguirán transmitiéndose en nuestra siguiente posteridad. Por eso el pacto nunca cambia. Caleb le hace recordar nuevamente a José, tú sabes lo que Jehová dijo hace 45 años. El pacto en la vida de Caleb estaba tan ardiente, estaba tan tocante en su corazón que lo transmitió nuevamente, le hizo recordar a José. Tú sabes esta realidad. ¿Qué más? ¿Qué sucedió? El versículo 7 al 11 nos dice la palabra de Dios, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora, miren lo que dice el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. A este pacto se aferró a este pacto se aferró Caleb. Y nuevamente le hace recordar a José. Y el versículo 10 es aún más sorprendente. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora mi fuerza es tal cual como lo era antes. ¿A qué pacto se está aferrando? Al pacto del día de hoy. El día de hoy hay un pacto que Dios está cumpliendo. No importa los anaseos, no importa cuán fuerte sea el monte de Anac, no importa si la ciudad está bien cerrada, no importa. Dios ha dicho que esa tierra será nuestra y lo será. Amén. Y lo será. Por eso, hermanos, no dejen de orar, no se cansen de orar. El apóstol Pablo nos dice, debemos estar orando constantemente. Debemos orar sin cesar. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que recibes tu respuesta. Y cuando recibes tu respuesta, dejo de orar. No, tampoco, porque es ahí donde empieza tu verdadera respuesta, tu verdadera oración también. Por eso, Caleb se aferró a un pacto del pasado y a un pacto del presente. Y no solamente un pacto del presente, sino también a un pacto del futuro. Miren el versículo 12. Nos dice el versículo 12, dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Si Jehová está con nosotros, esa tierra ya es nuestra. Amén. Si Jehová está con nosotros, esa respuesta ya es nuestra. Entonces, Caleb no solamente se aferró a un pacto del pasado, no solamente a un pacto del presente, sino que también a un pacto del futuro. Amén. Hermanos, no hay razón, y siempre lo digo a los remanentes, y siempre lo digo donde quiera que vayan, no hay razón para estar atemorizados, no hay razón para caer en desánimo, no hay razón para estar amedrentados ante los problemas que vienen a nuestras vidas, porque esos problemas se convierten en testimonios perfectos para nosotros. Amén. Esas crisis, esos conflictos que se levantan el día a día, no hay razón para estar con miedo, no hay razón. ¿Por qué razón? Porque Dios está con nosotros. Como dice Caleb, si Jehová está conmigo, ciertamente
hollaré esa ciudad. Mientras otros habían despreciado el monte de los anaseos, ¿qué es lo que dijo Caleb? Dame a mí ese monte, dámelo a mí y a mi descendencia. Si los otros no quieren, no importa, pero dámelo a mí, dámelo a mí. Ese pacto tiene que ser nuestro el día de hoy. Y yo les bendigo para que estas respuestas de nunca antes y nunca después habrán, sea sobre nosotros. ¿Amén? Amén. Por eso, el segundo punto, debemos tomar este pacto y el plan absoluto de Dios y no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por nada. Caleb no se dejó engañar por el ambiente. No se dejó engañar por el informe de los 10 espías, de los 10 hermanos que dieron un informe diferente. No se dejó engañar por el pueblo que era pueblo de gigantes. No, ¿por qué? Porque cuando Caleb fue a reconocer la tierra, sí, era una tierra de gigantes. Pero ¿saben lo que vio Caleb aquí? Él vio realmente cómo es que la obra de la oscuridad está atacando a los anaseos. Él vio cómo es que la obra de Satanás está destruyendo a la sociedad. Él vio cómo es que Satanás está destruyendo a la siguiente posteridad. Él vio realmente cómo es que Satanás está quebrantando. A eso vio. ¿A qué pacto se aferró Caleb? Él vio que el pueblo estaba atemorizado por causa del pueblo de Israel. Hasta ese punto tiene que ser en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que temer ante nada. Nosotros no tenemos que temer ante Satanás. Es al contrario. Él tiene que tener temor de nosotros. Amén. Amén. Él tiene que tener temor de nosotros. Hay evidencias más que suficientes para que nosotros podamos tener seguridad en este hecho. El pueblo de Jericó estaba muy atemorizado. Lo vimos la semana pasada. El pueblo de Israel estaba muy atemorizado por causa de los hijos de Israel. Hermanos, en Santiago 4:7, Santiago 4:7 nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. El diablo huirá. El diablo tiene que huir delante de nosotros. El diablo tiene que huir de nuestra familia. El diablo tiene que huir de nuestra familia, de nuestra siguiente posteridad. Satanás no tiene parte ni suerte en nuestro hogar. Satanás tiene que huir de nuestro hogar. ¿Cuánto tienen esta realidad? Bueno, hay que tomar esta realidad como una promesa eterna. Hasta aquí llegaste, Satanás. En el nombre de Jesucristo, vete de mi casa. Se tiene que huir. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo se sujetan todas las cosas. Hermano, esto no son mis palabras. Esto no son mis palabras. Esto es palabra de Dios. Dios lo ha dicho así y Dios lo hará. Dios lo hará. Por eso no tengamos miedo ante ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios ciertamente está juntamente con nosotros. Pastor, pero usted no sabe lo que está sucediendo en mi vida. Usted no sabe lo que pasa en mi trabajo. Usted no sabe lo que pasa en mis estudios remanentes. Usted no sabe lo que pasa a mi alrededor. No importa. ¿Saben por qué? Porque tienes un respaldo mayor. Tienes un respaldo del trono celestial. Amén. Amén. Ese es nuestro mayor respaldo. Es una herencia eterna. Lo dice Moisés. Te daré como una herencia perpetua. Esta herencia será tuya. Ya Dios nos ha dado un respaldo eterno. Simplemente tenemos que creer en esta realidad y tomarlo como nuestra promesa eterna. Amén. Es creerlo de todo corazón. Amén. Por eso debemos estar seguros que hay un futuro concreto, y es el tercer punto. Hay un futuro concreto que vendrá. Hay un futuro concreto que se cumplirá absolutamente, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca cambia. Sin importar lo que suceda o lo que pase en nuestras vidas, tenemos que devocionar por el pacto de Dios. Miren, nuestros remanentes hemos alabado Dirígeme. ¿Ven? ¿Y por qué hemos alabado Dirígeme? Porque nuestro enfoque es evangelismo. Nuestro enfoque es misiones. ¿Por qué? Porque únicamente las misiones y únicamente el evangelismo va a detener el problema fundamental del ser humano. Únicamente las misiones y el evangelismo va a detener los problemas del futuro. Únicamente es el evangelismo y las misiones, pero no cualquier evangelismo ni misiones. Es un evangelismo y es una misión que proclama que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Es un evangelismo que va de acuerdo al plan de Dios.
El plan de Dios era que el pueblo de Israel no era que salga de la esclavitud de Egipto. El éxodo en sí es que el pueblo salga de la oscuridad que había en Egipto. La esclavitud que Satanás está atacando a la siguiente posteridad. Por eso yo los bendigo para que disfrutemos esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ya hemos escapado de la oscuridad de las tinieblas. Hemos escapado de las manos de Satanás. Hemos escapado ya del poder de Satanás y del diablo, del trasfondo del infierno. Ahora nosotros somos completamente libres. Amén. Y aquella persona que ya pasó, ¿cómo puede escapar de la oscuridad? Simplemente cree en Cristo, tómalo como tu pacto eterno y cree que eres una nueva criatura. Eso es todo. Eso es sencillo. ¿Saben? El problema es que muchas veces nosotros nos hemos complicado. Hemos creado tantas doctrinas que nos cuesta llegar a Dios y vemos a Dios como un Dios lejano, pero no, Él está tan cerca que nosotros como el aire que respiramos. Amén. Como el aire que respiramos. Como hemos alabado, yo sé que estás juntamente con nosotros. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Y no de cualquier manera. Estás aquí como poderoso gigante. Amén. Estás aquí como una torre fuerte absoluta que quebranta toda oscuridad. Eso es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros creemos. Por eso es confirmar realmente la palabra de Dios. En el desierto, ellos confirmaron que Dios estaba juntamente con ellos. En el desierto tenemos que confirmar cómo la palabra de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Hermanos, en esta semana yo los bendigo para que confirmen realmente cómo la palabra del pacto se está cumpliendo en mi vida. Cómo la palabra del pacto se está cumpliendo en mi familia. Cómo la palabra del pacto se seguirá cumpliendo en mi siguiente posteridad. Y ahí vean ustedes cómo es que Dios nos da evidencias y nos abre las puertas de par en par. No son obstáculos, son desafíos. Le dije a la remanente en Napsumi, ¿cómo te va en el colegio? Muy bien, pastor. Le dije, ¿nuevo profesor? Sí, nuevos profesores. ¿Nuevos alumnos, nuevos compañeros? Sí, nuevos compañeros y nuevos alumnos. Y entonces yo le dije, entonces son nuevos desafíos. Desafío con el pacto de Cristo. No importa lo que pueda suceder. Pastor, pero no tengo respaldo. ¿Quién es el mayor respaldo? El trono de los cielos es tu mayor respaldo. ¿Amén? Dios Trino es nuestro respaldo. Sí, es bueno tener respaldo en la familia. Por supuesto que sí. No lo niego. ¿Es bueno tener respaldo de los padres? Por supuesto que sí. No lo niego. Pero mucho mejor es tener el respaldo del trono celestial. Mucho mejor es tener el respaldo de Dios Trino. Si Dios Trino está juntamente conmigo, ¿quién contra nosotros? Es una realidad absoluta. Remanentes, no se dejen engañar por lo que pueda pasar en los estudios, por lo que pueda pasar en los trabajos. No se dejen engañar. Señor, pero hasta el día de hoy no tengo nada. A veces siento que mi vida va en otro rumbo, en otro sentido. A veces siento, Señor, que nada se está produciendo en mi vida. No te desanimes. Lo que pasa es que Dios te tiene reservado. Dios te tiene apartado porque lo que Dios quiere hacer con tu vida es una obra mayor. Por eso te tiene apartado por un momento. Y mientras te tiene apartado por un momento, prepárate espiritualmente al 300%. Y no digas que nada sucede porque la palabra de Dios dice que sí sucede. Amén. No es conforme a mi tiempo, es conforme al tiempo de Dios. No es conforme como yo quiero, es conforme a lo que Dios quiere. Amén. Porque nuestra vida, ¿de qué depende? ¿De la soberanía del diablo? No, porque Él no tiene la vida. Nuestra vida depende de la soberanía de Dios. Nuestra vida está en la mano de Dios. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por el futuro? ¿Por qué nos preocupamos? Miren lo que dice en Juan capítulo 10, del 28 al 30. Cuando el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. De mi mano. Y mi Padre, que es mayor, nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque Él es mayor que todos. Yo y el Padre, uno somos, dice Cristo. ¿Qué significa eso? Que estamos completamente seguros. No solamente estamos en la mano de Cristo, sino que también estamos en la mano de Dios Padre. Amén. Y si estamos en la mano de Dios Padre, ¿quién nos puede arrebatar de la mano de Dios? ¿Quién? Nadie, remanentes, están seguros. Amén. Están completamente seguros. Por eso, hay una conclusión muy importante que tenemos que aferrarnos el día de hoy.
¿Hay muchas dificultades que vienen a nuestras vidas? Por supuesto que sí. ¿Hay muchos conflictos que vienen a nuestras vidas? Por supuesto que sí. Pero recuerden que en medio de cada uno de esos eventos hay una respuesta que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Hay una respuesta única. Hay un hecho sin precedente. Hay un hecho de que nunca antes habrá y nunca después lo va a haber. Esas son respuestas que Dios ha preparado para todos nosotros. Por eso, oremos que nuestra oración sea: Señor, permite que mi trabajo sea una respuesta que nunca antes hubo y nunca después habrá, que va a marcar la diferencia, que vamos a marcar la diferencia con el pacto de Cristo. Que mi familia, Señor, sea una familia del pacto, una familia que haga la obra que nunca antes hubo y nunca después habrá. ¿Por qué? Porque es el pacto de Dios. Dios lo ha dicho así. Señor, que mi estudio sea un estudio que conecte con tu voluntad. Que mis estudios sea un estudio, que mis estudios, Señor, sea un canal de bendición para muchas personas que aún no te conocen. Amén. Por eso, aquellos remanentes que están en las universidades, que se están preparando, no tengan temor. Conecten todo lo que tienen al deseo de Dios y van a ver ustedes las respuestas. Van a ver ustedes las respuestas. Hay que confirmar esta realidad. Tenemos que recibir estas respuestas sin precedentes. La razón es lo siguiente. Viene el futuro. Los problemas van en aumento. Y tenemos que prepararnos al 300%. Mi espiritualidad al 100%. Mi trabajo al 100%. Y no trabajar de cualquier manera, sino que ser especialistas en donde Dios nos ha puesto al 300%. Y ustedes vean la respuesta que vendrán en nuestras vidas. Dios ha levantado a los remanentes. Dios está levantando a los remanentes. Y cuando me refiero a remanentes, no solamente me refiero a los adolescentes, a los pequeños y a los adultos. Todos somos en sí remanentes. Todos somos remanentes en sí. Sino que ellos están comenzando a vivir. Tienen nuevas experiencias. Vienen a su vida nuevos acontecimientos. Y para eso estamos los remanentes mayores, nosotros los adultos, para poder guiar y direccionar a estos preciosos remanentes. Amén. Y por ellos tenemos que entregar la vida. Pastor, ¿cómo que entregar la vida? Sí. Si Cristo lo hizo, ¿por qué no nosotros? Si Cristo entregó su vida por causa de nosotros, y aún, miren, aún en la cruz, aún agonizando, se daba el tiempo para salvar vidas. Aún estaba a punto de morir, aún en su último suspiro, se dio el tiempo para seguir salvando. Le dijo al ladrón que estaba al costado: de cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Hay que tener tiempo para los remanentes. Amén. Hay que tener tiempo para nuestra siguiente posteridad. Hermanos, a veces, simplemente los remanentes quieren que alguien los escuche nada más. Ni siquiera quieren escuchar palabras. Simplemente quieren que alguien esté a su lado, simplemente para que sean escuchados. No pasemos por alto a los remanentes. Miremos nosotros y preguntémonos siempre: ¿qué haría Cristo en mi caso? ¿Qué haría Cristo en este caso ante los remanentes? ¿Lo desecharía? Por supuesto que no. ¿Qué actitud tuvo Cristo, qué actitud tuvo el pastor cuando vio que le faltaba una oveja en su redil? ¿Acaso no dejó las 99 en el redil y se fue a buscar a una de ellas? Y cuando la encontró, ¿lo reprimió? ¿Acaso le dijo: ¿por qué te saliste del redil? ¿Por qué te fuiste? No. ¿Qué es lo que hizo? Lo cargó. Dice la palabra, lo cargó. Lo vendó sus heridas, limpió sus heridas, lo sanó, lo vendó y nuevamente lo puso en el redil donde le pertenece. Así somos nosotros, estamos dentro del redil. Cristo es nuestro pastor por excelencia. Él es nuestro pastor de pastores. Él es nuestro Señor de señores. Por eso le decimos: Jesús es mi Cristo. Amén. Dile a tu hermano que está a tu costado: Jesús es mi Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por esta preciosa palabra. Señor, que podamos tomar tu pacto como lo hizo Caleb. El pacto que sin duda se cumplirá. Señor, guíanos en nuestro itinerario del pacto.
y que todas las fuerzas de la oscuridad que están delante de nosotros sean quebrantados. Que Satanás huya, Señor, ante la presencia de estos testigos. Que Satanás sea quebrantado bajo nuestros pies, como dice Romanos capítulo 16, versículo 20. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.